Creo que no he prendido mi cámara. Ok, muy bien. Estamos esperando aunque sea unos 5 minutitos en los que ya se van conectando la mayor parte y vamos iniciando en este caso ya parte de nuestro último contenido temático. A ver, vamos a ver, ok, si se me ve. A ver, creo que sí. Ok, muy bien. Bueno, ante todos nuevamente muy buenas noches. Esperemos que estemos ya todos muy motivados. Hoy, el día sábado, estamos cerrando ya nuestro último contenido temático relacionado a la parte de gestión de servicios de salud. Algo muy puntual que sí le quiero recalcar sobre estas dos sesiones, que por favor lo tomemos en consideración, ya que son temas muy importantes, como por ejemplo que les he colocado como parte de la plantilla de este material de sesión, que es en este caso el CEPLAN, que mayormente en las preguntas se enfocan en la fase o el objetivo que tiene cada una de ellas. Vamos a ir abordándolo a detalle justamente en el desarrollo. Vamos a trabajar una primera parte de gestión de los servicios y el día sábado estamos cerrando la otra parte de este último contenido temático. Como ya les mencionaba, para todos los que ya se están conectando, la otra semana vamos a tener full banqueo. Vamos a tener banqueo por, en este caso, poco por especialidad. Ya seguramente el coordinador ya les va a ir dando las fechas establecidas para este tema de la asignación de temas específicos. Igualmente se está preparando para la última semana sesiones especiales para todos ustedes, así que aprovechemos porque esta última semana es importante para todos ya que nos estamos acercando al 19 de abril, que sería para nosotros el examen como tal que se está abordando en el examen del MINSA. ¿Ok? Darles cosas muy puntuales. En la última sesión que yo voy a tener con ustedes, por ahí yo les voy a dar algunas cosas importantes a considerar, probablemente ya ustedes lo tienen claro. Recordemos que estamos ahorita en las fechas que inicia desde el día de hoy, mañana y el día sábado, con las fechas de rezagados para todos aquellos que no se han inscrito todavía para el examen. Estamos iniciando ya la fecha de rezagados. No se olviden en la plataforma ENCAPS, por favor, de registrarse debidamente con los datos del título profesional, asimismo con sus datos personales, para que ya estén tranquilamente inscritos al proceso del examen. ¿Ok? Bueno, sin más, vamos a empezar el día de hoy con esta sesión de gestión de servicios de salud. Vamos a ir iniciando entonces. Muy buenas noches con todos. Listo. Principalmente vamos a ir conversando un poco acerca del CEPLAN, ¿no? Esto es un tema muy preguntado en las preguntas, valga la redundancia, en las preguntas, en este caso del MINSA. Es un tema muy, muy importante porque justamente en el CEPLAN vamos a ir viendo todas estas cuatro fases alineadas mucho al planeamiento estratégico, ¿no? Que se desarrolla como tal en este caso en el sistema tanto del MINSA, los gobiernos regionales, tanto a nivel local, que sirve básicamente para orientar, ¿no? ¿En qué? En la elaboración, pues, tanto de los planes que nos permitan asegurar una misma visión con respecto al desarrollo del país. Entonces, para que no se olviden, algo importante, que como tal, el CEPLAN, y acá lo voy a subrayar, el CEPLAN como tal, el CEPLAN es el organismo técnico especializado que va a ejercer la rectoría sobre quién, sobre el Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico, el SINAPLAN. ¿Ok? Esto está adscrito a la presidencia del Consejo de Ministros y hemos visto que la principal función es orientar a las entidades del Estado, como el MINSA, los gobiernos regionales y también a nivel locales. ¿Ok? Y como tal, tenemos que el CEPLAN eh, no va a trabajar solo, como ya lo hemos mencionado, va a liderar parte también en conjunto de la rectoría con el SINAPLAN, o sea, con el Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico. Y básicamente como objetivo que tenemos aquí es lograr que todos estos recursos públicos se asignen de acuerdo a las prioridades nacionales,
¿ok? Y no de forma aislada por cada institución, ¿ok? Si bien es cierto un poco de la visión que estamos apuntando con respecto al CEPLAN, se extiende un poco más a las ODS del 2030, por ahí tenemos una visión un poco más adelantada al 2050, pero que esto es una estimación en realidad. eh, Vamos a ver más que todo qué es lo que vamos a trabajar a futuro, ¿no? Y esto que al final sea a beneficio, ¿no? Para todos los ciudadanos. ¿Qué más tengo que saber con respecto a la norma técnica, ¿no? Esto está normatizado, tiene un decreto legislativo, ¿no? Donde como tal se crea el CEPLAN, ¿no? En el número 1088, donde asimismo se definen las funciones como un ente rector del SINAPLAN, que ya lo acabamos de ver, y establece que el planeamiento estratégico tiene una visión o prácticamente una función prospectiva, ¿no? O sea, hacia el futuro, ¿no? ¿Qué es lo que nosotros nos vamos a planificar de acá a unos cuantos años o de acá a unos cuantos meses? Que eso es parte de la orientación que tiene el CEPLAN. Por el tema de la directiva, vamos a ver que este es la norma técnica más importante, que se titula la Directiva para la actualización del Plan Estratégico del Desarrollo Nacional, donde establece lineamientos importantes, tanto para las entidades de salud pública, que puede ser también con respecto a las redes integradas, como por ejemplo, puede ser un hospital, un centro de salud, una direza, una gireza, ¿no? ¿Y qué es lo que vamos a establecer? Pues básicamente lineamientos que elaboren qué cosa, el famoso PEI, que es el Plan Estratégico Institucional, o el famoso POI, que es el Plan Operativo Institucional. Lo he colocado de este color porque son preguntas habituales, ¿no? Que te vienen con respecto al Plan Estratégico Institucional y también al Plan Operativo. Asimismo, en esta directiva, ¿ok? Se define el uso del aplicativo CEPLAN V01, que vamos a ver que es una herramienta informática, ¿no? Donde vamos a registrar todos los datos de metas físicas y financieras. Esto es en base a la parte de la normativa, ¿ok? En relación al CEPLAN. En respecto ya de la guía para el planeamiento institucional, vamos a tener este enfoque, justamente lo que yo les decía, del ciclo del planeamiento estratégico para la mejora continua, donde se establece un total de 4 fases, donde ya lo vamos a ir detallando cada una de ellas, pero esto es una parte importante porque les he colocado a modo de resumen, que en la fase uno está enfocado en el conocimiento de las personas y su entorno, ¿ok? En la fase 2 el futuro deseado. En la fase 3 establecer políticas y planes coordinados. En la fase 4 el seguimiento y la evaluación para la mejora continua. Entonces, en el ciclo de planeamiento estratégico para la mejora continua se establecen 4 fases muy marcadas. De estas 4 fases, ¿cuál es la más preguntada principalmente en los exámenes? Acerca de la fase 2. Ya lo vamos a detallar porque esta fase es la más importante, porque justamente se alinea con lo que nos dice el CEPLAN, ¿no? En base al enfoque prospectivo, ¿no? Todos los lineamientos que nos van hacia el futuro, hacia adelante, qué es lo que yo me voy a planificar de acá a un año, de acá a 2 años, 3 años, en base pues a mejoras, ¿no? De las entidades de salud o inclusive de lo que yo les decía, que pueden ser hospitales, centros de salud, con respecto a la direza, la jereza, ¿no? Etcétera. Dentro de estas 4 fases vamos a ir mencionándolo uno a uno. Tenemos la primera fase que es el planeamiento estratégico como tal, donde esto es un proceso sistemático que se plantea ayudar a las instituciones a qué? Esto, a alcanzar sus objetivos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Básicamente conociendo, ¿no? Tengo que conocer mi entorno, tengo que conocer la cantidad de recursos que me son asignados para que en base a ello yo pueda organizar.
cómo voy a distribuirlos acorde a la necesidad, ya sea de la institución, de la población en la que yo aborde este ciclo del planeamiento estratégico. Como tal, en esta primera fase tenemos decreto legislativo, ¿no? Donde se establece la ley del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico. Luego también tenemos la directiva, donde se establece las funciones tanto del plan estratégico institucional y también del plan operativo. Y a su vez la ley número 29158, que habla de la ley orgánica del Poder Ejecutivo, ¿no? Entonces, datos de examen, acuérdense mucho del ciclo de planeamiento estratégico. Vamos a ir hablando a detalle de cada una de las fases. No se olviden la primera fase, planeamiento estratégico, enfocado en alcanzar las metas, donde yo voy a realizar un análisis tanto del entorno como de la asignación de recursos. ¿Y esto para qué me va a ayudar? Para establecer medidas importantes, ¿no? Con un proceso diseñado, ¿no? Y que me ayude pues a lograr, ¿no? Esto, ¿no? Que nos dice, a lograr objetivos. Luego, en la segunda fase, teníamos el análisis el estratégico institucional. Si bien es cierto, ustedes han visto que en la fase 2 habla mucho del futuro deseado y es justamente el enfoque que nosotros tenemos en esta segunda fase. Empezamos desde la misión, ¿no? Donde justamente es la razón de ser de la entidad, ¿no? Con las preguntas que hacemos, para quién o cómo. Luego la visión, que es el principal enfoque que tiene la fase 2 con la situación futura, ¿no? Que la institución desea alcanzar. Luego tenemos los valores, que son tanto los principios éticos, profesionales, ¿no? Que van a guiar todo el actuar directamente de los trabajadores, ¿no? Dentro de la entidad o la institución, ¿no? Entonces, a modo de resumen, la fase 2 se enfoca mucho más en, vamos a decirlo, en algunos componentes importantes, recalcando el futuro deseado con la visión, luego la misión directamente en base a cómo nosotros vamos a actuar o las acciones que vamos a desarrollar en la entidad, y los valores con los principios éticos y profesionales de todo el equipo, ¿no? A su vez, en este análisis estratégico institucional se plantea, ¿no? Un famoso matriz FODA, plasmándonos justamente desde algunos factores tanto externos o factores internos y externos que de alguna manera influyen directamente a nivel institucional. Esto ya ustedes lo conocen. Esto es una herramienta clásica, ¿no? Para poder evaluar, ¿no? De forma correcta, de forma mucho más práctica, ¿no? Un poco cómo es el ambiente o cuáles son las condiciones, si son favorables o no son favorables, o en este caso, si realmente se están cumpliendo de forma optimizada estos principios éticos profesionales, ¿no? Donde yo pueda plasmar de pronto que el personal tranquilamente su actuar está con el enfoque de mejorar, ¿no? Estas fortalezas, ¿no? O inclusive también encaminarse a obtener oportunidades para el establecimiento, ¿no? Entonces, cuán importante es hacer este análisis, ¿no? Entonces, en el matriz FODA vamos a tener cuatro puntos importantes, empezando por la letra F, que significa fortalezas, ¿no? Y a su vez la letra D, que son debilidades. ¿Por qué lo he separado por colores? Porque unos son internos y otros son externos, ¿ya? Para que lo tengamos desde ese punto, ¿ok? Desde si es que son positivos o negativos, claramente la fortaleza es un objetivo positivo, la debilidad viene a ser un objetivo negativo, en el caso de oportunidades es un objetivo positivo y en cuestión de las amenazas viene a ser un objetivo negativo, ¿no? Partimos desde las fortalezas, ¿no? Donde van a ser todas las capacidades
especiales como tener un personal capacitado, ¿no? Todo lo que influya internamente, ¿no? Entre el personal que esté laborando en la entidad. Con respecto a las debilidades, vamos a ver que son factores que pueden llegar a crear situaciones un poco incómodas o situaciones desfavorables, como por ejemplo una infraestructura antigua, ¿no? Que es una situación que va a afectar directamente a la atención del usuario, claro que sí, ¿verdad? Luego vamos con el matriz FODA, que tenemos las oportunidades, que viene a ser en este caso un objetivo externo, ¿no? Tiene esta mira externa, porque vamos a tener otro tipo de enfoque aquí. Vamos a ver todos los factores positivos del entorno que nosotros podríamos aprovechar para mejorar, ¿no? Este análisis y evidentemente lograr nuestro objetivo, ¿no? Y en el caso de las amenazas, que también viene a ser externo, vamos a ver como ejemplo los cambios demográficos o por ejemplo las amenazas, ¿no? Todo lo que nosotros podamos evaluar y decir, ok, este tipo de factor va a tener directamente un peligro al objetivo que nosotros nos hemos planteado o a la meta, así que algo tenemos que hacer. ¿Ok? Entonces no se olviden el famoso matriz FODA, que lo vamos a encontrar dentro del análisis estratégico institucional, ¿no? Luego vamos con la fase número 3, donde nos estamos planteando aquí el planeamiento institucional. Tenemos la participación aquí del PEI y del POI. Vamos a ir detallando datos puntuales de cada una de ellas. ¿Cuáles son los datos más preguntados? Por ejemplo, siempre te pregunta del plan estratégico institucional o del plan operativo institucional, del PEI y del POI. Son los más preguntados. ¿Qué es lo que va a diferenciar a una de la otra? Como vemos aquí, la temporalidad y la jerarquía, ¿no? Que son lo que podemos entender a modo de diferenciación de ambos. En el caso del plan estratégico institucional, lo vamos a definir como un documento de gestión, ¿no? Que va a definir tanto la estrategia de la entidad para lograr sus objetivos en un periodo mínimo de 3 años. ¿Ok? Dato importante para el examen, ¿ok? ¿En cuánto tiempo, en cuánto tiempo se desarrolla, ¿no? El plan estratégico institucional? Ahí lo tiene, mínimo 3 años. Para elaborar este plan estratégico institucional vamos a necesitar tanto los objetivos y las acciones estratégicas de la institución y en base a ello vamos a poder ajustar, mejorar o variar, ¿no? Alguna acción directa sobre el tiempo, ¿no? Así que no se olviden, en el caso del PEI estamos asumiendo el tiempo mínimo de 3 años. Con respecto al enfoque, vamos a ver qué se articula la política institucional con el Plan Estratégico del Desarrollo Nacional, ¿no? O sea que al final es una acción articulada, es una acción donde va a haber participación no únicamente de la parte del Estado, sino que aquí va a haber una participación de otras entidades que quieran de alguna manera tener, ¿no? un accionar y decir, ok, si nosotros implementamos esto, hacemos lo otro, vamos a mejorar claramente este tipo de situaciones, ¿no? Luego tenemos el plan operativo institucional, que a diferencia del plan estratégico institucional, miren que no es lo mismo. ¿Cuánto tiempo para nosotros nos va a tomar desarrollar este plan operativo? Entonces ahí ustedes ya lo tienen. En cuestión de tiempo, vamos a ver que normalmente es a corto plazo y que tiene una extensión de un año, ¿no? En la elaboración vamos a ver que vamos a incluir datos importantes como la programación física en base a las metas, la parte financiera respecto al presupuesto, ¿no? Y en base a los tipos tenemos dos, que es el POI multianual, ¿no? Multianual para un periodo de 3 años y un POI anual que vamos a ejecutarlo al presupuesto institucional que normalmente pues es un año, es un tiempo mucho más pequeño, más corto, ¿no? Donde también el tiempo aquí puede ser bastante menor.
La última fase que nosotros tenemos es el seguimiento y evaluación. ¿Qué es lo que yo tengo que entender del seguimiento del seguimiento y control? Que básicamente es para, como el mismo nombre lo dice, ¿no? Nos va a permitir a nosotros establecer, ¿no? Un control, ¿no? En base a todas las fases que nosotros nos hemos planificado, ¿no? Por ejemplo, tanto la fase uno, la fase 2 o la fase 3. Por otro lado, en el tema del seguimiento, recuerden que van a tener una recopilación continua de datos, ¿no? Donde van a utilizar un aplicativo como el CEPLAN V01, donde van a obtener toda la información. En la parte evaluativa, tenemos aquí un análisis crítico, ¿no? Vamos a determinar también si se cumplieron o no se cumplieron los objetivos. Y eso lo vamos a ver, por ejemplo, en la evaluación de la implementación trimestral, semestral enfocada en el POI, en el Plan Operativo Institucional, o en la evaluación de resultados, ¿no? A nivel anual enfocada en el Plan Estratégico Institucional, ¿ven? Un tip importante, acá lo he colocado, ¿no? Hay que recordar, ¿no? Que el Plan Estratégico Institucional sí o sí debe estar articulado con el PEI, o sea, con el Plan Estratégico Institucional, ¿no? Si te preguntaran con respecto a la aprobación de estos documentos, vamos a tener en cuenta que esto únicamente son aprobados mediante una resolución del titular de la entidad. Ya, eso es para tenerlo ahí como dato. Ok. ¿Qué más tengo que saber? La diferencia como tal de qué es el ROF y qué es el MOF. Estos dos temas también son bastante preguntados en el examen CERU. Por ejemplo, iniciando con el ROF, que eso se conoce como el Reglamento de Organización y Funciones, sabemos que eso es un documento técnico, ¿no? Normativo, de gestión institucional, ¿no? Que establece la estructura orgánica de la entidad, ¿no? La estructura orgánica. Miren la diferenciación. ¿Y cuál es la importancia de esta etapa? ¿No? Que evidentemente quien manda y que hace cada oficina, ¿no? Es justamente gracias a este ROF, ¿no? Porque en el ROF como tal se define las funciones generales de cada unidad orgánica y las relaciones de jerarquía, ¿no? Eso lo encuentran ustedes en el ROF. Luego, por otro lado, tenemos el MOF, que es el Manual de Operaciones. Esto es un documento más operativo que el ROF, pero quiero que ustedes vean que aquí ya empezamos a describir las funciones, ¿ok? Que normalmente nos va a ayudar, ¿no? A poder estructurar mucho mejor, ¿no? Eh, la, la, ¿no? Todo este tema del reglamento, ¿no? Que nosotros estamos estipulando. Entonces ahí vamos a ver dato importante, ¿no? En el caso de la información adquirida como tal, ¿no? Que nosotros obtenemos de las unidades, ¿no? Ejecutoras o tanto de los programas, vamos a poder describir cuáles son las funciones que necesitamos para que alguien pueda asumir el cargo, ¿no? Un ejemplo. Si yo tengo una función asignada, ¿no? Que yo requiero una enfermera una enfermera vacunadora, yo voy a tener un perfil correctamente, ¿no? De qué es lo que tiene que cumplir el personal que va a ingresar a ocupar el cargo, ¿no? Entonces, por ahí empezamos a partir desde el tema de los manuales. ¿Qué más? Esto ya sé que ustedes lo conocen de cajón, ya tienen bastante práctica en el tema de la categorización del establecimiento de salud. Mientras que tomo un poquito de agua podemos ir viendo. ¿Qué es lo que yo tengo que considerar en este cuadro de categorización? Nosotros en la categorización del establecimiento de salud nos va a permitir saber, por ejemplo, el tipo de establecimiento, pero muy aparte de eso, nosotros para
La categorización vamos a tener que hacerlo en base a la capacidad resolutiva, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Si tienen un paciente con necesidad urgente de internamiento, yo no lo voy a llevar a un establecimiento 1-1. Uno, porque no contamos con el personal médico, ¿no? Que requiera de una atención con urgencia, ¿no? De un paciente, por ejemplo, una gestante que está en una complicación, lo ideal, al no tener el cuerpo especialista en el establecimiento, pues es hacerle justamente la referencia o que pueda entrar por emergencia, ¿no? Entonces, en el primer nivel tenemos el 1-1, que no cuenta con médico. Luego tenemos el 1-2, que sí contamos con médico. El establecimiento, bueno, de segundo nivel, no, el 1-1 todavía, el 1-4, que aquí ya vamos a tener un centro de salud con internamiento que puede incluir el tema de atención de partos. Luego tenemos el segundo nivel, que es el 2-1, que esto ya es, vamos a ir abordando que son ya hospitales, ¿no? Donde vamos a tener complejidad, pero vamos a ir categorizándolo, principalmente del 2-1, un hospital de baja complejidad, un 2-2, un hospital de mediana complejidad, o del tercer nivel, que puede ser un 3-1, que es un hospital de alta complejidad, como un instituto especializado, que pueden ser el INEI o el Instituto Nacional, ¿no? Que ya estamos viendo aquí, ¿no? Que de alguna manera nos van a permitir, ¿no? Poder asignar a pacientes que tengan pues ya o estén cursando complicaciones o inclusive por especialidad, ¿no? Por ejemplo, el Instituto de Cardiología, el Instituto del Niño, ¿no? O el Instituto Noguchi, ¿no? Que son instituciones ya con mayor capacidad resolutiva de atención, ¿no? Otro dato importante que está asignado dentro de los contenidos temáticos es saber qué es la UPS y la cartera de servicios. En el caso de la UPS, que es la Unidad Productora de Servicios de Salud, ¿no? Hay que entender que la UPS es la unidad básica de la oferta. No vamos a enfocarnos mucho, ¿no? En un consultorio, sino en todo la cantidad de recursos que yo pueda tener en el establecimiento, ya sea el personal, el equipo, la infraestructura, ¿no? Que realizan de pronto otro tipo de situaciones ya no son correspondidos en un establecimiento, por ejemplo, de mayor complejidad, ¿no? Pero en el caso de las UPS, hay que tener en cuenta que normalmente esto está considerado, ¿no? Como la unidad básica de la oferta. Lo que yo como tal voy a brindar o dar directamente al paciente durante su atención. En la cartera de servicios vamos a ver que esto es un conjunto de prestaciones que un establecimiento ofrece a la población, ¿no? Que se pueden basar en categoría y su capacidad resolutiva. Luego tenemos los dos sistemas de referencia, bueno, un sistema de referencia y contrarreferencia es el REDFCON. Este tipo de sistemas están regulados por la norma técnica número 018 MINSA, ¿no? Y básicamente es un conjunto de procesos administrativos y asistenciales, ¿no? Para tener mayor conocimiento, ¿qué significa para mí referencia? ¿No? ¿Qué será la referencia? ¿No? Vamos a ver que la referencia principalmente es cuando tú atiendes un paciente, pero consideras que este paciente tiene que ser delegado a una especialidad, pues solicitamos como tal, ¿no? En el servicio, ya sea de acuerdo a la necesidad que yo tenga que brindar directamente al paciente. Entonces vamos a tener acá en cuenta que es el envío de un usuario desde un establecimiento de menor capacidad a uno de mayor capacidad. Y en el caso de la referencia, esto ya es distinto porque es un proceso administrativo, asistencial. Principalmente la contrarreferencia se presenta cuando ya los pacientes fueron atendidos por referencia y nuevamente pues vuelven al establecimiento de origen
para seguir con la continuidad del tratamiento. Y en el caso de los criterios, vamos a conocerlo como una alta capacidad resolutiva, especialidad requerida y nivel de urgencia y emergencia. Por otro lado, la gestión de la historia clínica, y aquí sí quiero tener en cuenta datos importantes y puntuales. Normalmente las preguntas del examen tienen un enfoque mucho más rápido de definirlo, ¿no? Incluso en la cantidad de días de la conservación de la historia clínica, ¿no? Por ejemplo, normalmente este tipo de documento, ¿no? Nos permite registrar todas las atenciones que hemos correspondido al paciente, ¿no? Y vamos a ver que en el caso de plazo de conservación, ya sea en los tiempos que quiere desarrollar o, por ejemplo, el tiempo estimado, ¿no? Esto va a depender únicamente del acceso a la historia clínica, ¿no? O sea, ¿cuánto tiempo va a seguir activo de pronto esta historia clínica si ya no acudo después de 6, 7, 8 años? Eso también hay que tener en cuenta, ¿ok? En el caso de los plazos de conservación de la historia clínica, eso sí, acuérdese, por favor, porque venía muchas veces en pregunta, ¿no? ¿Cuánto es el tiempo mínimo, ¿no? Que vamos a establecer aquí de la conservación de la historia clínica? Normalmente son 15 años, pero no es que son 15 años tal cual. Vamos a dividirlos, ¿no? Tanto desde un archivo activo, que son 5 años, ¿no? Donde la historia clínica, ¿no? Vamos a tener que brindarle de pronto una evaluación, vamos a revisar directamente si los pacientes están siendo atendidos o no están siendo atendidos. Y como dato importante del archivo activo es que si pasan 5 años sin que el paciente regrese, pasa al siguiente archivo, ¿no? O sea, lo ideal es que tampoco no voy a mantener al paciente bajo sus condiciones, no lo voy a tener privado de todo, ¿no? Nosotros sabemos que el tiempo mínimo, el periodo mínimo en este caso, de la conservación de la historia clínica, va a tener un plazo de 15 años, que es un archivo activo 5 y el archivo pasivo un total de 10 años. Por eso es que sumado todo en los plazos de conservación, ya nos va a dar un dato pues mayor, ¿no? Que serían en la asignación de 15 años. ¿Qué más tengo que conocer? Las redes integradas de salud. Normalmente también esto lo incluimos dentro de las etapas también un poco de los determinantes, ¿no? Y también ya van a ir viéndolo también en algunas preguntas. Entonces, ¿cuál es el concepto de las redes integradas de salud? Pues esto es un conjunto de organizaciones, ¿no? Que van a prestar una cartera de servicios equitativa e integral. ¿Cuál es el objetivo? Bueno, vamos a evitar la fragmentación del sistema de salud, ¿no? Y asegurar que el paciente no se pierda entre el puesto de salud y el hospital. Muy bien. Otros conceptos importantes es en relación a la telesalud, ¿no? Por ejemplo, ¿qué significará para mí la telemedicina? ¿No? Normalmente esto se conoce como una prestación de servicios, ¿no? De salud a distancia, ¿no? Para hacer un diagnóstico, un tratamiento, ¿no? En la telegestión, uso de la TICS, por ejemplo, que pueden ser las reuniones de directorios, ¿no? Que se pueden utilizar. Luego tenemos la teleinformación, educación y comunicación, que es básicamente la educación a la población. Y la telecapacitación, que es la formación del personal de salud, ¿no? Cuando vamos ejerciendo una capacitación, etcétera, ¿no? Muy bien. Vamos ahora con las preguntas. Uy, Ruth, recién te has conectado, ya te has perdido una parte de la sesión, ¿ok? Yo sé que estos temas siempre es un poco cansado, porque normalmente hablar de gestión ya empezamos un poquito con un ojito abierto, un ojito cerrado, ¿no?
Ok, vamos a activarnos, ¿ok? Y vámonos con la resolución de algunas preguntas con respecto a los temas que hemos abordado ahorita, ¿ya? Y esto lo que quiero es más que todo para que ustedes se acuerden, ¿ya? Porque no quiero que después lo que estamos trabajando ya se me olvidó, lo dejé ahí y ya fue. No, ¿ok? Vamos con la pregunta. Dice, según la normativa del CEPLAN, ¿ok? ¿Cuál es el periodo mínimo de vigencia que debe tener el Plan Estratégico Institucional, el famoso PEI? Muy bien, por ahí le están colocando, ¿verdad? 5 años, 2 años, 3 años y un año. Y bien claro lo acabamos de revisar, ¿no? El PEI, que es el Plan Estratégico Institucional, va a tener una duración mínima de 3 años, ¿verdad? Excelente, muy bien. Entonces, hasta ahí estamos perfectos. Casita, ¿no? Ajá. A ver, a ver, esta pregunta a mí me encanta. A ver, ¿qué dicen ustedes? En el análisis FODA de un centro de salud, la presencia de una alta tasa de desnutrición crónica infantil en la comunidad, ¿cómo lo definen? ¿Será oportunidad, debilidad, amenaza o fortaleza? ¿Qué opinan? A ver, ¿qué me dicen? ¿Qué me dicen? ¿Qué me dicen? Uno me dicen amenaza. ¿Será amenaza? ¿Será... Mire, si estamos hablando de un problema, ¿no? De una alta tasa de desnutrición crónica en la comunidad, entonces vamos a ir tachando lo que no iría, ¿no? Por ejemplo, no sería fortaleza y tampoco sería oportunidad. Me quedarían debilidad y amenaza. Ahora, ¿qué tengo que evaluar en base a estas dos? ¿Cuál es interno y cuál es externo? ¿No? Entonces, en base a la debilidad, estamos hablando de una situación eh, pues de interno, ¿no? Y la amenaza de externo. Entonces dice, en el análisis FODA de un centro de salud, la presencia de una alta tasa de desnutrición crónica infantil en la comunidad, ¿cómo lo clasificamos? Todos me dicen casa, casa, casa sería amenaza, otros me dicen debilidad. Partimos desde qué? Principalmente el caso planteado de una alta tasa de desnutrición crónica infantil en la comunidad. ¿Qué es lo que ustedes extrapolan? ¿Por qué me dicen que es amenaza? ¿Por qué no sería debilidad? Y así igualmente. A ver, ¿quién me lo dice? ¿Por qué la desnutrición crónica infantil? A ver, dice casita, porque se está hablando del FODA, del centro de salud, ya, por ahí hay un dato importante, ¿ok? Dice comunidad, ya, también lo podemos aceptar porque es una comunidad, ¿ok? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué dice el Rextro? Porque es comunidad, claro. Hay que tener en cuenta que uno, externo y negativo, claro, viene de la comunidad, sí, porque esto es importante. Ustedes están analizando, te dan el dato, centro de salud, te dan el dato, desnutrición crónica como problema y te dicen que esto se está presentando en la comunidad, ¿no? Entonces es muy probable que haya muchos más niños que puedan presentar esta misma situación de salud, ¿no? Y miren, dense cuenta, la desnutrición crónica infantil, ¿es algo que sucede actualmente? Sí, ¿no? Así que a tener mucho cuidado siempre cuando hagan ese tipo de preguntas con respecto al FODA. Así puede venir en un examen, ¿ok? Analicen bien, ¿ok? Entonces, muy bien, estamos quedando que sería para nosotros amenaza, ¿no? Muy bien, excelente, casita. Vamos a ver, ¿qué me dicen con esto? Esto es más sencillito, ¿no? Dice, de acuerdo a la norma técnica de salud, cuánto tiempo debe permanecer una historia clínica en el archivo activo, tras la última atención del paciente. ¿Serán 2, 15, 10 o 5 años? Claro, ¿no? Bien claro nos especifica que son 5 años. ¿Y qué pasa si es que después de los 5 años el paciente no viene? Pues evidentemente vamos a la fase, a la segunda fase, que es el pasivo, que ya hay una extensión de 10 años donde nosotros vamos a guardar en un lugar especial, tampoco no significa que lo vamos a desechar,
sino que lo depositamos en un lugar especial, pero ya no a vista ni disponibilidad de nosotros. Claro, por ejemplo, María, si el paciente fallece, yo normalmente, bueno, actualmente, ¿qué hacemos? Lo direccionamos directamente a lo que sería en el archivador pasivo, porque es una historia que se va a tener que guardar por alguna necesidad de la familia, etcétera. O a excepción que la familia lo solicite bajo una orden, etcétera, ¿no? ¿Bajo qué condiciones? Pero sí lo pasaríamos rápidamente al pasivo, porque claro, este paciente ya nunca más va a venir a atenderse, ¿ve? Entonces nos vamos adelantando básicamente a eso. Muy bien, entonces estamos quedando todos muy bien con respecto a 5 años. Siguiente pregunta. A ver, a ver, ¿qué marcarían ustedes acá? Dice, ¿a qué categoría corresponde un establecimiento de salud del primer nivel de atención que cuenta con médico pero no tiene servicios de internamiento? Acá tengan mucho cuidado en responder. Ok, ¿qué marcarían ustedes? Por acá me dice Rosario Casa, Rocío dice beso. ¿Qué dice? ¿Qué dice en el resto? Uno, dos con duda, dice Juan. ¿Por qué? A ver, primero vamos a ir descartando, ¿ya? Vamos a ir descartando primero aquí, importante. Dice, ¿a qué categoría responde un establecimiento de salud del primer nivel de atención que cuenta con médico? Si cuenta con médico, vamos a descartar el 1-1, porque el 1-1 sí o sí, pues no cuenta con médico. No, descartamos. ¿Será 1-4? Tampoco, porque dice no tiene servicios de internamiento. Entonces lo descartamos el 1-4. Ahora, si nos hablan con respecto a que tampoco tienen servicios de internamiento, y es muy probable que no tengan abastecimiento de muchos otros recursos adicionales, y por complejidad, porque no sabemos qué tipo de paciente es, lo ideal es derivar al establecimiento siguiente de la, por ejemplo, si tenemos un paciente en 1-1 y hay un colapso total, ¿no? En el establecimiento o en la red principalmente, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? A veces nosotros pasamos a la siguiente fase, que sería la consecutiva en el 1-2, ¿no? Porque en el 1-2 contamos con médico, vamos a tener algunos servicios, pero no todos, ¿no? Entonces, todo eso hay que mimetizarlo bien, ¿ya? Entonces, en la número 4, claro, no hay laboratorio, hay muchas cosas que son incompetentes con este nivel, ¿no? Entonces, aquí estamos en la letra, ¿será 1-3 o 1-2? Hay muchos que me van a decir, debe ser 1-3, pero no es 1-3. Recuerden que 1-3 ya es casi similar con el 1-4, solo que no tiene internamiento. Claro, solamente nos dice que cuenta con médico, pero vamos a asumir en el hecho de que como no hay otro dato adicional, pero si nos sujetamos que no cuenta con médico y no tiene servicios de internamiento, también es muy probable que no tenga, en este caso, un dato importante, ¿no? En la pregunta, ¿qué podría ser de pronto con la cartera de servicios que ofrece el establecimiento? ¿Ya? Tengan mucho cuidado siempre con este tipo de preguntas. Normalmente te viene a presentar el personal que labora en la entidad o la cartera de servicios que oferta. Ya, eso hay que también tenerlo ideal. Pero aquí lo sacamos simplemente por consecuencia, como en el 1-1 no hay médico, en el 1-2 sí hay médico y contamos con algunos servicios básicos, pero sí podemos coberturar. ¿Ya? En el 1-3 no, porque ya estamos con la complejidad, solamente la diferenciación es que no hay internamiento. ¿Ya? Nada más. Vamos. Siguiente pregunta. Esto es también bastante sencillo. El proceso de mediante el cual una IPRES receptora devuelve la responsabilidad del cuidado del paciente a la IPRES de origen se denomina ¿qué? Ya lo hemos visto, ¿no? Si un paciente es referido a un hospital de complejidad por la necesidad del paciente, ¿no? De pronto él
Va a pasar un poco de tiempo y el paciente pues dice tienes que llevar este documento como contrarreferencia a la entidad. Entonces él puede acudir, ¿no? En este caso el paciente, ¿no? Es atendido todo, pero una vez que es atendido le van a decir que tienes que volver con tu médico o con la enfermera, la persona que te está atendiendo de tu centro de salud más cercano a tu casita, ¿no? Entonces, esto sería ¿cuál? En el acto de devolver la responsabilidad sería la contrarreferencia. Avioncito, sí, muy bien. A ver, vamos subiendo un poquito más de nivel, ¿ya? Bueno, esto es un poco de normativa, dice. La ley 30885 establece la creación de las redes integradas de salud. ¿Cuál es su objetivo principal? A ver, ¿qué me dicen? ¿Qué me dicen? Será eliminar el primer nivel de atención, garantizar la continuidad de la atención, privatizar la gestión o aumentar. ¿Qué es lo que nos dice las redes integrales de salud? Tiene un enfoque mucho de acceso, tiene un enfoque mucho, ¿no? A ver, ¿qué dirían ustedes? Claro, no, claro, claro, garantizar, porque muy sobre todo lo que yo quiero es priorizar la atención del personal de salud para que cumpla, en este caso, una función, ¿no? Entonces, aquí, ¿qué sería? Besito, ¿no? Muy bien, besito, besito, muy bien. Esta es la clave. 7. Vamos con la siguiente pregunta. Dice, en el sistema de referencia y contrarreferencia, cuando la capacidad resolutiva de un establecimiento es superada por la urgencia de un paciente, ¿qué es lo que hacemos? A ver, acá nos dice el médico, pero puede ser la enfermera, puede ser el odontólogo, puede ser la de farma, etcétera. Quien se encuentra en el establecimiento y lamentablemente le tocó, ¿no? Atender a un paciente, ¿qué es lo que deberíamos hacer? A ver, ¿cuál es el actuar? Ojo, si nos hablan de la capacidad resolutiva de un establecimiento, ¿qué significa ese dato? Ujú. Excelente, lo que dice por acá Brian. Dice, referir al paciente al nivel inmediato superior que garantice la atención de emergencia. Claro. Dato importante. Si yo de pronto estoy en un establecimiento 1-4, porque acá me dice, cuando la capacidad resolutiva de un establecimiento es superada, entonces esto básicamente me está hablando de que es un establecimiento 1-4, que hemos superado las atenciones de urgencia en ese establecimiento porque ya no contamos con ambulancia, ya no contamos con ninguna otra forma de movilizarnos. Entonces, lamentablemente, lo que le toca esperar al paciente es que venga alguien y lo atienda, ¿no? Entonces, en el caso de la pregunta, ¿no? Lamentablemente, pues se superó, ¿no? La urgencia, ¿no? Se superó y nos piden, pues, qué es lo que deberíamos hacer con el enfoque de referencia y contrarreferencia, ¿no? Y ahí solicitar autorización previa de la oficina de seguros, referir al paciente a nivel inmediato superior, esperar a que el paciente se estabilice, indicar a los familiares que lo lleven por sus propios medios, no, ¿verdad? Todos estamos de acuerdo que aquí que es importante referir al paciente a nivel inmediato, ¿no? Que garantice la atención de la emergencia, ¿no? Porque tenemos que asegurar de alguna manera a que esta paciente llegue a la posta o, disculpen, a un hospital de mayor complejidad para que pueda ser intervenida por la complejidad que tenga, ¿no? Es que tampoco eso no lo sabemos, pero ya por descarte vamos, en este caso, respondiendo, ¿no? Muy bien, vamos a avanzar. A ver, dice, usted detecta que un trabajador está duplicando funciones que ya realiza otra oficina.
¿Qué documentos de gestión debería revisar para aclarar? Miren, ¿cuál de estas normativas, bueno, cuál es el documento de gestión que se encarga de aclarar las competencias de cada área? ¿Será el plan operativo, el reglamento de organización y funciones, el cuadro de asignación o la guía de práctica clínica? Muy bien, muy bien. Básicamente, como dice Jonathan, beso de moza, dice, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a responder aquí? Claro, ¿no? Que viene a ser, ¿qué cosa? El reglamento de organización y funciones, ¿no? Clave besito. Siguiente pregunta, ya un poco más de intensidad, porque hay que agregarle una pizca ya de complejidad. Usted es el jefe de un puesto de salud. Uno, dos. Al revisar el presupuesto para el próximo mes, ¿no? Nota que no hay fondos para la compra de insumos de desinfección. Al consultar, le informan que en dicha actividad no fue programada en el documento de gestión anual. ¿En qué documento debe registrarte esta necesidad física y financiera? ¿Dónde lo colocaríamos? ¿En el plan operativo institucional, reglamento, en el FODA o el plan estratégico institucional? Dato importante, mira, dice, no fue programada en el documento de gestión anual. Nuevamente repito, a ver si por ahí ya empezamos a en este caso, evaluar las preguntas. Principalmente yo les hago una consulta a ustedes. El POI, ¿en cuánto tiempo se desarrolla el POI en el plan operativo institucional? Ah, muy bien. Ahí está, ¿no? Ahí está, en el plan operativo institucional nos enfocamos de un año, dicen por ahí. Y en el PEI, en el P me dicen tres. ¿Será correcto? Claro, ¿no? El plan estratégico tenía mayor tiempo, ¿no? Mínimo tres. Y en el caso del plan operativo institucional es un año, ¿no? No puede ser análisis FODA porque no nos está diciendo que es lo que vamos a ver eso, pero dice que simplemente está hablando de una atención, una gestión no programada. Entonces ahí estamos hablando básicamente de qué? Del famoso, ¿cuál es su clave? ¿Qué sería aquí? Muy bien, el plan operativo institucional. Muy bien. Listo, ahora sí. Esto sí es uno para evaluar. Dice, durante tu serum, el director de la red le solicita realizar un diagnóstico situacional. Usted identifica que la municipalidad local está dispuesta a financiar el mantenimiento de la cadena de frío. Mire, si dice que está dispuesta a financiar el mantenimiento, ya estamos hablando de algo positivo, ¿cierto? Entonces voy a descartar todo lo que esté de carácter negativo. Entonces, aquí lo que esté, disculpen, de carácter negativo, ¿qué es? Es básicamente que tenemos la debilidad, ¿no? Debilidad no va. Visión tampoco, porque en el FODA no tenemos solo fortaleza y oportunidad. Ahora, ¿qué es lo que más tengo que evaluar? Tengo que evaluar si es interno o externo para responder. Si le solicita realizar un diagnóstico situacional, usted identifica que la cadena de frío eh, está dispuesta a firmar el mantenimiento de la cadena del frío del centro de salud, ¿no? Pero ya, pero dato importante aquí lo que dice. Le solicita realizar un diagnóstico situacional. Usted identifica que la municipalidad está dispuesta a financiar el mantenimiento de la cadena del frío de salud, según el esquema del planeamiento CEPLAN. ¿Cómo se clasifica? ¿Será por fortaleza o oportunidad? Si es algo, ¿será algo interno o será algo externo? Porque ahí también partimos. ¿Qué es lo que ustedes dicen? ¿Es externo, externo, externo? ¿Y por qué lo dicen que es externo? ¿Mm? Por ahí partimos, ¿no? Pero claro.
¿Por qué partimos desde que va a ser externo? ¿No? Porque dice, usted identifica que la municipalidad local está dispuesta a financiar el mantenimiento de la cadena de frío, pero ¿de dónde? Del centro de salud, ¿verdad? Muy bien. Entonces aquí estamos hablando de qué? De una oportunidad. Vamos. Ahora sí, lo que yo les decía, ¿cuál es el enfoque? En una comunidad altoandina se observa que la mortalidad no materna ha incrementado un 20%. El equipo de salud se reúne para proyectar cómo debería ser la situación de salud de las madres en dicha zona para el año 2030 y en qué fase del ciclo de planeamiento estratégico se encuentran. ¿Será fase 3, fase 2, fase 4, fase uno? Si nos habla justamente lo que dice acá el equipo para proyectar cómo debería ser para el año 2030, o sea, ya se está adelantando a futuro. Y eso es lo que yo les decía, el futuro decía dónde lo veíamos en la fase 2, ¿verdad? Muy bien, vamos muy bien, muy bien. Entonces, esta parte que acabamos nosotros de revisar, yo me voy a quedar un ratito en esta primera parte, miren que lo voy a poner ahorita, que es este cuadrito. Yo lo he colocado de forma estratégica, ¿ok? De forma estratégica. ¿Por qué? Porque muchas veces las preguntas que vienen en los exámenes están orientadas a estas cuatro fases que justamente nos pueden plantear como casos clínicos, nos pueden plantear como de caso importante. En el caso de la fase uno, la fase 2, que se aborda en la fase 3, en la fase 4. Entonces, acá lo pongo nuevamente para tenerlo claro. Entonces, en la fase uno, ¿qué tenemos? El análisis situacional actual, ¿no? Donde ustedes van a evaluar, van a observar qué es lo que sucede, qué es lo que acontece, ¿no? En el análisis, disculpen, en la fase 2, que era el futuro deseado, tenía el enfoque del análisis prospectivo, o sea, hacia adelante, qué es lo que va a pasar hacia el futuro. Luego tenemos la fase 3, enfocada un poco en la decisión estratégica, ¿no? Donde básicamente ahí lo que estamos viendo es el famoso PEI y el famoso POI, ¿no? Ya lo está el plan operativo. O también estamos viendo básicamente el plan estratégico institucional. Y por último, en la fase 4 el seguimiento y evaluación, ¿no? ¿Por qué? Porque en el seguimiento y evaluación ustedes van a ir verificando, ¿no? Si se están cumpliendo parte del control, ¿no? El control, todo el proceso, miren que se encarga como tal ese plan, ¿no? Entonces, ahí está las famosas cuatro fases, ¿ok? Así que esto no se vayan a olvidar, ¿ok? Igualmente, el día sábado nosotros vamos a enfocarnos un poquito más en la segunda parte de estos temas de gestión, ¿ok? Pero por favor, no se olviden esto, eso tiene que estar quedado y grabadito siempre. La fase uno, el análisis, la fase 2, prospectiva hacia el futuro, fase 3, decisión estratégica, el plan operativo, ¿no? Y en este caso el plan estratégico. Ya ustedes han visto en qué tiempo se desarrolla, ¿ok? ¿Cuál es el tiempo estimado? Ya sea un año, ya sea mínimo un año, o sea 3 años, ¿no? Y bajo ese contexto es justamente lo que se van a ir abordando las situaciones. ¿Ok? Muy bien. No sé si tenemos hasta ahora, aprovechando que se está iniciando como tal. Voy a prender un ratito mi cámara, ¿ok? Aprovechando que se está iniciando el tema de las fechas de rezagados, me voy a dar este pequeño espacio para saber dudas, consultas que ustedes están teniendo ahorita con el proceso del examen o el tema del registro, alguna duda, consulta, qué es lo que ya ustedes puedan ir teniendo. Vamos aprovechando este pequeño espacio. El día sábado vamos a tener también con más de preguntas de banqueo, ¿ok? Porque ya estamos cerrando parte del último contenido temático de gestión. Dudas, consultas a todos los que están conectados en base al proceso, a la inscripción o algo que quieran consultar de forma ya un poco más específica.
Ok, muy bien. Vamos aprovechando con todas las dudas y consultas que tenemos, ¿ok? Quiero aprovechar en interactuar con ustedes, ¿ok? Dice acá. El registro es cuando ya tienes título de médico cirujano, sí, Juan, tienes que hacerlo con el título en mano registrado en SUNEDU, ¿ok? Sí o sí para todos tiene que ser con el título registrado en SUNEDU porque ahí va a salir la fecha de titulación, incluso con el documento que te da la SUNEDU. Dice, ya me inscribí, pero para estar 100% segura que estoy inscrita, ¿cómo puedo verlo? Ya, si te sale como tal inscrito, María, significa que estás inscrita color normalmente, o sea, si está inscrita correcto, que te sale de color verde. Entonces eso quiere decir que estás correctamente inscrita. Si no, te hubiera salido como que algo faltó, no se procedió a la inscripción o un dato que no llenaste, ¿ok? Pero como tal, ahí está muy especificado. Dice, ser dato importante y que incluso el MINSA salió a relucir, por favor, no hay ningún paso, no hay ningún pago para el examen, ¿ok? El examen Serum es completamente gratuito. Que me vengan a sorprender, que me digan que tienes que pagar tanto para la inscripción, que tengo que pagar es, no. El examen del Serum es gratuito. Por eso es que te da la facilidad de poder, en este caso, tener el examen las veces que tú quieras. ¿Ok? Eh, Juan dice, ¿cómo saber qué sede me toca rendir mi sede? Ok, por lo pronto, lo que yo les puedo decir como consejo, Juan, es que busquen las sedes. A ver, yo creo que sí lo tenemos, a ver si ya lo puedo ir plasmando más o menos. A ver, vamos a ver, sino para proyectarles ahorita en la pantalla, aprovechando este espacio que tenemos. Mm, vamos a ver, porque normalmente, ya. Ujú. Ya, miren, acá yo les voy a proyectar algo, esto voy a dejar de presentar y les voy a proyectar como tal mi pantalla de sesión. Ok, quiero que vean esto todos que voy a proyectar en pantalla ahorita para la pregunta que me dice. Esto es un poco aprovechando este espacio orientativo porque ya estamos a últimas semanas como tal del examen, ¿ok? Y eso es importante. Si bien es cierto, todavía no se han planteado las sedes, porque todavía no lo han subido, lo que ustedes podemos hacer es ya ir filtrando las sedes de examen Serum, por ejemplo, del 2025-2, 2025-1, porque esto se va a repetir como tal en los procesos, ¿no? Entonces, porque ya son sedes asignadas principalmente para la evaluación. Entonces, esto no es confirmatorio, pero al menos para que tengan una idea que por direza, por gerencia, bueno, vamos a decirlo por provincia, ya se asigna básicamente algunas sedes donde puedes tú más o menos ver dónde podría ser. La confirmación como tal, lo vamos a esperar ya seguramente la otra semana estos días. Probablemente todos los que se han inscrito, bueno, y todos los que ya se han inscrito, ustedes han dicho, ya, yo lo voy a dar en Amazonas, lo voy a dar en Apurímac, lo voy a dar en Cusco, pero todavía no sabemos en dónde de Cusco, en dónde de Cajamarca. Entonces, esto es una más o menos un ejemplo de dónde podría. La confirmación lo vamos a tener ya seguramente estos días con la estimación de que nos da el MINSA, pero cuando tú ya has colocado en tu inscripción el departamento, entonces ya más o menos tú vas a tener la opción de escoger, ¿no? Por ejemplo, si es en Arequipa, de pronto en qué sede, ¿no? Entonces ahí ya tú mismo lo has escogido cuando te has inscrito, ¿no? Pero para que tengas una estimación. Muy bien. Dice, no, Katherine, no te descuentan puntos. Para aquellos que les dicen que si me equivoqué una pregunta, marqué mal o me equivoqué, hay algún error, me van a descontar, no se descuentan por pregunta equivocada. Así que por ese lado, tranquila, Katherine. ¿Ya? Muy bien. Dice, a mí me salió en defecto, solo jaló el sistema los datos de mi carrera. Sí, Lila, tienes que verificar que al final de todo el proceso te tiene que salir inscrito. Si no te sale el inscrito, ahí estamos viendo que puedas tener dificultad a la hora de
dar tu examen, porque si no te sale el inscrito es porque no has procedido correctamente con la inscripción. Sí o sí tiene que salirte inscrito. Si no te sale, hay que volver a verificar en estos días. Justamente ya estamos en los días de rezagados, entonces puedes aprovechar en verificar si te sale el inscrito. Si no, hay que nuevamente anular y de pronto nuevamente hacer el proceso. Como estamos en rezagados, nos da la opción de poder hacerlo, no hay ningún problema. ¿Ok? ¿Qué más dicen por aquí? La colegiatura sí, tienes que estar hábil, Jonathan, pero no es para el examen. No es para el examen, como dijo Alejandra, muy bien, es para adjudicar. ¿Por qué? Porque para el examen solo tú necesitas tu título registrado en SUNEDO y tu DNI, que lo tienes que llevar el día del examen, ¿ok? Pero la colegiatura es posterior. Yo te voy recomendando que si todavía no estás colegiado, pues vaya avanzando en el proceso o seguramente ya lo estás avanzando, porque eso te lo van a solicitar cuando ya vas a adjudicar o presentar toda la documentación oficial. ¿Y esto por qué? Porque todos tienen que tener asignado su código, bueno, su colegiatura para poder sellar, ¿no? Algunos lo que están estrenando quizás recientemente, ya ahí lo van a ver. Ok. Dice, acabo de escribirme, ¿qué temas vean la siguiente semana? Sí, vamos a estar aprovechando lo que son la otra semana ya full banqueos de temas. Así que, Rosario, tienes que estar muy, muy pendiente porque vamos a hacer banqueos de temas específicos, ¿ok? Si vas a ir apuntando para el examen. Muy bien. Lixet dice, Liz, ¿dónde veo el local donde era el examen? Justamente como les comentaba, esta es una estimación por departamento que el MINSA lo va a publicar. Apenas nosotros tengamos esta información fija, seguramente ya estos días, se les va a compartir. Ya ustedes han seleccionado al inscribirse, han seleccionado en este caso el departamento. Acá solamente lo que queda es de forma puntual donde yo voy a rendir mi evaluación. Como ustedes están viendo, puede ser en una universidad, puede ser en un instituto, más o menos es lo que están considerando el MINSA, ¿no? Muy bien, dice, ¿puedo usar la nota? Sí, Gigi, si tú tienes una nota previa porque rendiste un examen anterior, no es necesario que participes en la inscripción de este proceso, no tienes que inscribirte. Solamente en tu caso tendrías que ir en la fecha de las adjudicaciones, solamente en esa fase tienes que entrar. Pero ahorita no es necesario porque no vas a rendir examen a menos que quieras rendir examen nuevamente y sí tendrías que registrarte para el proceso. ¿Ok? Pero si no, puedes utilizar tu nota del examen, sí, no hay ningún problema. Tú no puedes cambiar la fecha de tu título, Ronald, tiene que estar tal cual como sale en SUNEDO o inclusive en el documento de tu título, de la emisión y todo, ahí tiene que estar tal cual, así tal cual tiene que estar. Dice, una duda, ponte que uno lo desaprueba, ¿el siguiente examen es bajo al promedio general de los que dieron el examen o es base? Todas las notas, eh, incluso el examen como tal del ENCAPS, todos son en base a 20. No tiene nada que ver que si, supongamos, yo desaprobé el examen anterior, me saqué 15 y ahora el siguiente es en base a 15 o el base al máximo. No, todas las notas son en base a 20. Así que no, no tiene nada que ver. No hay descuentos, no vamos a tener esa dificultad de decir, ok, porque yo no he tenido la nota máxima, voy a tener menos opción. No, no tiene nada que ver, Juan. En cada proceso tienes la opción de sacar la nota máxima, sí, sí, o mínima, dependiendo cómo te has preparado, ¿no? Ya, muy bien, el promedio ponderal se le sube el mismo el día 19 a la plataforma. No, Brian. El promedio ponderal va a ser después del examen porque ahí ya van a planificar la estimación de fechas, así como un cronograma, para que ustedes puedan consolidar los documentos, por ejemplo, para promediar con el examen, porque el promedio ponderal es de lo que te emite como tal. Por ejemplo, es la sumatoria del examen de las notas obtenidas en la universidad, que equivalen al 30%, ¿no? La nota promedio, con la nota promedio de qué, en este caso, del examen. Entonces, que es como un 70%, ¿no? Entonces,
cuando ustedes van a adjudicar una plaza o antes que adjudiquen una plaza, ya van a tener que, en este caso, subir este documento para que se promedie tu nota con, ya después del examen, porque si no, no tendrías una nota, ¿no? Del examen. Tienes que hacerlo posteriormente. Dice, yo por Puno, dice, ¿usted qué recomienda en el examen? Llenar el último del balotario y rellenando el balotario. Mira, la recomendación que yo siempre he dado, porque yo he participado en muchos procesos de simulacros, exámenes, y la recomendación que yo les doy a todos es que inicien por las preguntas que sean más fáciles para ustedes, porque hay temas donde ustedes van a dominar mejor, hay temas que las preguntas no les va a tomar mucho tiempo de análisis, que van a ser muy directas, pero hay preguntas que van a ser un poco más de casuística, por ahí más de poquito de evaluación, como que hay que leerlo dos veces porque puede crear un poco de confusión. Entonces yo te recomiendo que revises como tal el recopilado de preguntas que te dan, revísalo todo uno a uno así, pero una vista así sumamente rápida y vas a volver donde empieces a desarrollar preguntas más sencillas, donde son preguntas que ya tú consideras que no te va a tomar ni un minuto y el tiempo restante ya te enfocas en las preguntas más complejas. Esa es normalmente la técnica que se utiliza, porque si tú te vas a enseñar con una pregunta, ya pasó como 15 minutos cuando ya has podido avanzar quizás hasta ahí 10 preguntas, ¿ves? Eso es importante, optimizar el tiempo. Ok, ¿qué pasa si cambio la fecha de mi título? ¿Cómo así lo vas a cambiar? No puedes cambiar la fecha de tu título, Ronald. Eso ya está como tal en tu título profesional. Hay que tener cuidado con eso. O no sé si te refieres que registraste mal en el ENCAPS, pusiste mal la fecha de tu título. Probablemente te vayan a observar. Así que aprovecha ahora que estamos de rezagados para que ingreses a la plataforma si te permite hacer la modificación, ¿no? Con la fecha real, ¿no? En este proceso no, Gigi. Aquí ya no hay excepción de gestantes ni niños menores de un año. Aquí todos, ok, incluyendo gestantes, van a adjudicar, ¿no? En este caso la plaza, eh, dependiendo del orden de mérito que tengas, seas gestante o seas mamá de menor de un niñito menor de un año. No hay excepciones, a menos que estés dentro del grupo de enfermedades raras con diagnóstico y documentación, resolución, etcétera, donde sí únicamente los pacientes que tienen una patología, enfermedad, etcétera, son los únicos que van a estar, no como tal, primeros. De ahí ya no. Antiguamente sí gestantes se priorizaba, pero actualmente ya no es así. ¿En qué momento se va a usar la constancia del ponderado? Eso, como yo les decía, es cuando ya vamos, antes de que se adjudique la plaza, ya vas a tener que subir toda tu información o documento, lo que necesites, ¿no? Para el proceso. Dice, ¿dónde? La constancia de habilitación debo solicitar al colegio. Verifícalo cómo es que te proporciona tu habilitación, Hugo. Probablemente si la plataforma te da la opción. Por ejemplo, hay algunos colegios que tienen su plataforma tal cual, donde te permite hacer la descarga del PDF, otros te dicen no tienes que imprimirlo, va a depender muchas veces, ¿no? Cómo se alinea mucho ¿no? Tu colegio, ¿no? Porque como tal, si para ellos tiene que ser viable con el área correspondiente de la emisión de ello, entonces puedes tener observaciones o quizás no. Ok, dice, bueno, Hugo, entonces como te decía, tienes que tú mismo revisarlo, porque si te da como una plataforma, te va a ser mucho más fácil descargarlo, pero si no, claro, ahí tendrías que ir a buscar, obtener los datos, ¿no? Que no estoy segura de la respuesta, es mejor dejarlo en blanco. No, Marci Mariela, no te hacen descuento, así que por ahí pierde cuidado, no te hacen descuento. Sé que esto no concierne al ENCAS, pero sabrá actualmente el ENAN si uno después lo intenta otra vez en base a 20 o en base al promedio. Bueno, Juan, en el tema del ENAN recuerda que esto es otro examen distinto, ¿no? Ya los que se están enfocando
para el tema del residentado es un examen muy diferente. Antiguamente, por eso yo les decía, antiguamente los exámenes tenían otro tipo de instrucciones, tenían de pronto descuento, por ahí se pagaba para el examen, pero ahora con el MINSA ya no es así, no te hacen descuento, ¿no? No te hacen descuento en lo absoluto en cada pregunta que tú respondes, no se paga porque es gratuito, así que por ahí pierde cuidado. Sí, se va a llevar el lápiz 2B, tienes que llevar todo lo que está en el regla, en la norma. Ya se les va a compartir para que de pronto lo tienen y los que ya lo tienen listos, pues genial, ¿no? Eh, a ver, dice, lleva, buenas noches. Son 100 preguntas las que te va a venir, Honor. Dice, el examen es por especialidad. Como ya les mencioné a todos, Ruth, el examen es general para todos igual. Estos temas que estamos abordando son temas que te pueden venir a ti en tu examen. Ojo, de estos temas, porque es para todos. Se borra, no, no se borra tu nota. Smith, como les vuelvo a recalcar, tu nota persiste en el sistema del NCAPS, ¿no? Y lo único que si quieres dar el examen, te inscribes al examen. Y si no, simplemente no hagas nada porque ya no vas a dar el examen, solamente vas a adjudicar, ¿no? Mm, Tiene que ser claro, tiene que ser con la fecha del título, Catherine. O sea, no de la SUNEDU, sino en el caso de la SUNEDU te hace un reporte y ahí te sale fecha de titulación o fecha de registro, que es muy distinto. Tiene que ser con la fecha de titulación. ¿Ok? El tiempo estimado es completamente, sí, es intuitivo, Miguel. Más o menos tantea 100 preguntas para que lo desarrolles aproximadamente en 2 horas. No sé, tienes que evaluar, ¿no? Más o menos cuánto tiempo te puedes tomar por pregunta. Mary, en el caso de los equivalentes es consecuente. Terminan las adjudicaciones de lo que son remunerados y se van a los equivalentes todos aquellos que tienen, que de pronto tienen también esa opción, ¿no? De irse para el equivalente. Dice, ¿dónde se obtenga una nota más? En un caso donde se obtenga una nota para adjudicar una plaza remunerada, es posible rechazarla y elegir un equivalente en el momento. Sí. Sí, sí, sí. Puedes desistir. Si es que ya no quieres una plaza remunerada, simplemente dices desisto y simplemente te vas al equivalente. Sí, no hay ningún problema. Pero claro, para eso también te vas a registrar, ¿no? Ok. Bueno, entonces esas son preguntas básicas. Yo creo que la mayoría ha tenido cuestiones de preguntas, consultas con respecto a ello porque ya estamos justamente a miras del examen, así que tengan en cuenta toda esa información que yo les estoy indicando para que no vayan a tener dificultades. ¿Cómo saber? Porque el mismo MINSA lo va a publicar, Juan. Cuando, por ejemplo, tú el día de la adjudicación, tú dices adjudico plaza tal, posteriormente, días después, se va a publicar una lista oficial con los profesionales que adjudicaron tal plaza. O sea, te va a salir el nombre de la plaza y al costado te sale tu nombre, como que tú vas a estar en ese lugar. Así va a salir todo un documento oficial, así que no te preocupes por ese lado. Dice, de las 100 preguntas, ¿cuántos tengo que acumular para pro? Bueno, un estimado, Ruth, de preguntas para que tú puedas acceder a una buena plaza. Vamos a decir un poquito más del 65% del examen deberías aprobar para tener una nota correctamente, ¿no? Lo ideal es que pues tengas un poco más de 13, ¿no? Ese es el promedio ideal y que lo van a lograr, así que no se dificulten en ello. Las plazas Ximena, para todos yo les comenté que pueden revisar las plazas de 2025-1. Miren, rapidito antes que nos vayamos, acá les voy a compartir. Todos lo que van a hacer es lo siguiente si quieren ir filtrando plazas como tal para la adjudicación de este proceso. Ustedes van a ver las plazas del 2025-1. Vamos a poner acá, plazas remuneradas 2025-1. ¿Por qué el 2025-1? Porque se alinea al mismo proceso que yo tengo el 2026-1. Porque ahorita los ERUNES que adjudicaron en mayo
bueno, para el proceso de mayo del año pasado, ellos están saliendo y están dejando su plaza libre para que ingrese un nuevo serum, ¿ven? Entonces es consecuente. Entonces van a poner plazas remuneradas, acá les sale la oferta de plazas y ustedes ahí van a poder descargar tanto el remunerado o el equivalente, todo un Excel, pueden filtrar por carreras, por grado de dificultad, ustedes van a poder filtrar y ahí van a saber, ¿no? ¿Qué opciones tienen? Ok, no hay ningún problema. Ujú. Se elige una zona, eso es que solo... Sí, porque ahí te da la opción de que tú puedas escoger dónde lo vas a rendir. Ahora, específicamente, si no te sale el lugar específico, pues el MINSA va a publicar de todas maneras un comunicado con las sedes específicas por cada departamento. Mary, por lo menos un poco más de 13 o 13. Para este proceso 2025, uno, no te voy a mentir que puede ser un poco menor inclusive, pero la idea es que apunten de 13 para arriba. Eso es lo ideal. ¿Ok? Entonces aquí les voy a compartir igualmente el link para que ustedes puedan ir buscando en relación a las plazas. Rosario dice, el examen pasado saqué 14,7, me recomienda. Rosario, ¿cuánto tienes en la nota de tu promedio ponderal de la universidad? Porque es 14,7, yo lo veo súper bien.